Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amigo y servidor Jimmy Pérez. En esta oportunidad quiero compartirte sobre un tema sumamente importante y no solo debes conocerlo, sino tienes que hacerlo parte de ti. Y si lo haces parte de ti, estoy completamente seguro que tu vida va a dar un giro de 360 grados. Te lo puedo garantizar. Entonces, Jimmy, ¿a qué te refieres? Me refiero al concepto de ingresos pasivos o también conocido ingresos residuales. Y si aún no has escuchado sobre este concepto, te invito a que te quedes transcurso este video para que lo puedas conocerlo y no solo eso, sino lo puedas aplicar a tu vida, ¿sí? Independientemente a la actividad a la que te dediques, eso es lo de menos, eso es lo de menos. Lo importante es que lo conozcas y lo lleves a la acción. Perfecto, entonces, si tratamos de conceptualizar qué son los ingresos pasivos, sería de esta manera. Los ingresos pasivos es un derecho compensacional adquirido por un bien, un servicio, un producto o una idea. Esos son los ingresos pasivos, un derecho compensacional adquirido por un bien, un servicio, un producto o una idea. El caso está en que los ingresos pasivos está simplemente reservado para los presidentes de cada país luego de su mandato presidencial. Es decir, una vez que ellos culminaron, ¿no?, su periodo como presidentes, tienen derecho a generar ingresos pasivos de manera legal. Es decir, que se les pague por no hacer nada, o sea, por no estar presente. Ahora, el caso está en que, ¿cómo hacemos que los ingresos pasivos sea parte de nosotros? Si bien es cierto, los ingresos pasivos es un tipo de ingreso la cual tú puedes generar sin la necesidad de intercambiar tu tiempo por dinero, tu conocimiento o tu esfuerzo físico, también tiene algunos puntos muy importantes y te lo voy a mostrar. Si bien es cierto, tú y yo hemos sido desde pequeños introducidos a un sistema educativo en donde transcurso ello nos han programado de manera inconsciente a que nosotros tenemos que generar ingresos activos, es decir, generar dinero a cambio de nuestro tiempo, a cambio de nuestro conocimiento, a cambio del esfuerzo físico, ¿no? O por prestar un servicio o cualquier tipo de actividad. Ese es el concepto que nos metieron de manera inconsciente. Ojo, no digo que el estudiar una profesión y generar este tipo de ingreso llamado activo sea bueno ni malo. ¿Sí? Lo que quiero decir es que no nos dieron a elegir. Es decir, desde que ingresamos a ese modelo, a este sistema educativo, no nos dieron a elegir. ¿Sabes qué? Fulano de tal, tú en la vida, ¿qué tipo de ingreso quisieras tener? ¿Ingreso activo, que depende de tu tiempo para generar ingresos, o un ingreso pasivo que no dependa de tu tiempo para generar ingresos? Yo sé que la mayoría diría, ¿sabes qué? Un ingreso pasivo, obviamente. Generar ingresos sin la necesidad de estar presente, sin la necesidad de que tu tiempo tenga que intervenir. Yo sé que es algo llamativo, vende mucho, pero el caso está en que, como te vuelvo a decírtelo, cómo hacer que esto sea parte de ti, parte de tu vida. Y te cuento, sí es posible vivir de ingresos pasivos, sí es posible tener ingresos residuales, sí es posible generar regalías de por vida, pero para eso hay una serie de cosas que tienes que entender. Entonces, eh, entonces, el ingreso pasivo te va a dar la potestad de tener más opciones. Quiero que entiendas esto, a tener más opciones. ¿Opciones como qué? Opciones a poder decidir, a poder decidir. Por ejemplo, una persona que se dedica a un empleo, que se dedica a su profesión y es su manera de generar ingreso, comúnmente, si bien es cierto, tiene un ingreso activo que depende de su tiempo, como dije, ni bueno ni malo. El caso está en que no tiene muchas elecciones y eso hay que tenerlo muy bien en claro. ¿Elecciones a qué? A elecciones a poder elegir qué hacer con su tiempo, ¿no? Y cuánto desea ganar. Por ejemplo, como te menciono, un empleado tiene un tope de ganancia mensual de manera lineal,
¿no? Y deciden su jefe, ¿no? Para el quien trabaja, sea una empresa privada o gubernamental, no lo sé, el gobierno, determina a qué hora va a ingresar, a qué hora va a salir, a qué hora va a ir a comer, y también determina de qué manera se va a vestir, en qué colegio, en qué tipo de colegio van a asistir sus hijos, ¿no? O sea, prácticamente lo que hace esto es que perdamos cierto control, cierta autonomía o cierta variable en nuestra vida, ¿no? Que es el tema del tiempo y el tema del dinero. A cambio, cuando tú tengas un ingreso pasivo, tienes más opciones. ¿Opciones a qué? ¿Opciones a qué? Opciones a poder elegir, a poder decidir qué hacer con tu tiempo y de qué manera invertirlo o gastar tu dinero. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque obviamente como tienes un ingreso flujo constante y un ingreso pasivo, puedes decidir tú qué hacer con tu tiempo. Y aquí vengo a reiterar, cuando tú tienes un ingreso pasivo, tienes un concepto mucho más llamativo y de la cual también debes añorar, que es la libertad financiera. Así como lo escuchas, libertad financiera. Cuando tú tienes libertad financiera, tienes más opciones. ¿Y qué es la libertad financiera? Es la perfecta armonía entre el tiempo y el dinero en tu vida. Eso es libertad financiera. La perfecta armonía entre el tiempo y el dinero. Es decir, si bien es cierto, el tiempo es mucho más importante que el dinero, pero ojo, no digo que el dinero no sea importante, sí lo es, pero mucho más que el dinero, el tiempo es más importante porque entendemos que el tiempo es un recurso no renovable, es decir, cada día que pasa no se puede recuperar y si sabes que no se puede recuperar, ¿de qué manera lo invertirías tu tiempo si tuvieras la potestad de elegir qué hacer con él, sin la necesidad de preocuparte por el dinero? Yo sé que lo que haría simple, dedicarle, por ejemplo, tiempo de calidad con tu familia, ¿no? Con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, tiempo de calidad contigo mismo, dedicarte a causas loables que sí son importantes para ti, dedicarte a cosas que sí son importantes para ti, a tus pasiones, ¿no? A tus hobbies, como algunos los conocen, y hacer de esto una pasión, algo prioritario. Es decir, cuando tú tengas tiempo, puedes hacer todo eso, ¿no? Pero es muy importante que sea acompañado por un muy buen ingreso. ¿Y qué tipo de ingreso? Ingreso pasivo. ¿Sí? Ingreso pasivo. Ahora, con esto no quiero decir que dejes de hacer lo que vienes haciendo. Por ejemplo, quizás tú seas estudiante, estés en la secundaria, en el instituto, la universidad, preparándote para ser un muy buen profesional. Y si crees que esto es lo tuyo, síguelo haciendo. Síguelo haciendo. Mi invitación para ti es que tú a la par puedas construir un ingreso pasivo, puedas hacer que mañana más tarde, por haber construido en su momento, puedas tener más opciones y no estés esperanzado del gobierno o de un seguro social. No digo que no sea malo, no digo que sea malo tener el apoyo social, el apoyo del gobierno o de una empresa privada, no lo sé, no digo que sea negativo, pero no tiene que ser eso tu prioridad, porque mucha gente deposita toda su fe y confianza al gobierno. Es como una persona que compra el boleto de lotería y está esperanzado en ganarse el boleto de lotería, pensando que es la única fórmula de la cual va a poder ser millonario, ¿no? Muy distinto sería que tú compres un boleto de lotería simplemente por divertirte, sin necesidad de esperanzarte. Si ganes o pierdes, igual tú estás bien, porque sientes que estás en control. No hay la necesidad de desesperarse. Ese es el problema. El problema ese es que nos han programado, tienes que saberlo, quizás te choque, pero sé que de esta manera vamos a poder ampliar el contexto. Hemos sido programados para ser dependientes, hemos sido programados para tenerle miedo al fracaso, tener miedo al riesgo. ¿Y qué tal si me va mal? El qué dirán los demás de mí. No, yo tengo una muy buena posición, no puedo poner en riesgo mi prestigio, mi cargo, ¿no? Ese es el caso. Han trabajado más en el ego que quizás en la humildad, ¿no?
valga la redundancia. Pero es un tema aparte que podemos platicarlos en un siguiente video, pero el tema ahorita es el tema de los ingresos pasivos. Entonces, tenemos que hacer que los ingresos pasivos sean parte de nosotros. ¿Por qué? Porque de esta manera tenemos más opciones, más alternativas. Yo cuando tuve la oportunidad de emprender desde los 18 años, si bien es cierto, no entendía nada respecto a emprendimiento, a negocios, a poder generar ingresos pasivos, pero lo que pasó es que cuando fui educándome con diferentes mentores, buscando información, entendí la importancia del ingreso pasivo y sobre todo entendí de qué manera yo puedo sacarle partida a esta economía y no dejarme influenciar por los viejos paradigmas o las viejas creencias de que las cosas son así necesariamente. ¿Mm? Yo me hice una pregunta, yo me hice una pregunta cuando tuve la oportunidad de emprender. Y esta pregunta fue clave para mí para poder entender muchas cosas. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Qué es lo que hace a los millonarios millonarios financieramente hablando? Esa fue la pregunta que yo me hice. ¿Qué es lo que hace a los millonarios millonarios financieramente hablando? ¿Qué es lo que le da ese poder? ¿Cómo es que lo lograron? Y muchas veces el viejo paradigma mío era que no, ellos son millonarios porque ganan mucho dinero, ¿no? Ellos son millonarios por el dinero. O son millonarios porque son hijos, hijitos, hijitas de papá político, mamá política, no lo sé. O que son quizás empresarios, hijos de empresarios, nacieron en cuna de oro. Un sinfín de cosas, hasta cosas ilícitas, ¿no? Como narcotraficantes, corrupción, muchas cosas, ¿no? Ese era mi paradigma, porque obviamente mi contexto era normal. Yo vengo de una familia de clase trabajadora de la cual honro mucho, pero el detalle es que se ha propagado un paradigma relacionado al tema de la riqueza y todo eso. Entonces, volviendo al tema, yo me hice esta pregunta: ¿qué es lo que le hace entonces millonarios los millonarios financieramente hablando? Por muchos años pensé que lo que a ellos les hace millonarios era el dinero, pero no, estaba equivocado. El dinero no le hace millonario a los millonarios. Lo que le hace millonarios a los millonarios es el conocimiento sobre el dinero. Eso es lo que lo hace millonarios a ellos. El conocimiento sobre el dinero. No el dinero en sí, sino el conocimiento sobre el dinero. Y también porque aplican una fórmula. Así es, ellos aplican una fórmula. ¿Y cuál es la fórmula? Esto es algo revelador. La fórmula de cobrar poco, poco dinero, pero de mucho. Así como lo oyes. Poco de mucho. No estoy diciendo mucho de poco, ojo, muy distinto, sino poco de mucho. Esa es la fórmula que ellos aplican y te lo voy a revelar ahora mismo. Por ejemplo, ¿conoces a Bill Gates? Yo sé que sí lo conoces. O googlealo si no lo conoces, no lo sé. Pero Bill Gates, un empresario, un magnate, filántropo, eh, él, ¿cómo él es millonario? Simple, tiene su empresa. ¿Ya? Su empresa lanza un producto valorizado, por ejemplo, en $500. Este producto se vende a nivel global de manera masiva y por la venta de los productos a nivel global de manera masiva, él cobra una pequeña participación. Vamos a poner un número, por ejemplo, a ver que cobre $1, ya, $1 nada más, de cada producto de $500 que cuesta. Es decir, supongamos que se hayan vendido 1.000 millones de ese producto de $500 a nivel global y solamente él cobra $1. Es decir, Bill Gates gana $1. $1 es poquito, poquitito. Pero por 1.000 millones de productos que se vendieron, ¿cuánto sería? ¿No? $1, poquito, por 1.000 millones, mucho, es igual a 1.000 millones de ingreso. Esa es la fórmula, si te das cuenta. Otro ejemplo, Carlos Slim, el dueño de la red telefonía Claro. Carlos Slim, él genera 30 centavos de dólar por cada llamada que hace un usuario de su red. ¿Mm?
En promedio 30 centavos. Poquito. Pero ¿cuántos de usuarios de la red de telefonía Claro existen a nivel global? ¿Cuántos? Son miles y miles de millones. 30 centavos, poquito, pero multiplicado por miles y miles de millones de usuarios es igual a miles y miles de millones de ingresos. Esa es su ingreso. Otro ejemplo, también conocido, ¿no? El señor Thomas Alva Edison, ¿no? A él se la merita, que fue el creador de la bombilla incandescente, ¿no? Conocido como el foco, ¿ya? Eh, eh, este, Thomas Alva Edison estuvo con el foco, ¿no? La bombilla, como 10 años y sus finanzas no cambiaron para nada. Pero ¿qué es lo que hizo? Él entendió el poder de la red, entendió del apalancamiento financiero. ¿En qué sentido? Con la red de distribución eléctrica. Ahí está el negocio, ahí estaba el negocio. ¿Por qué? Obviamente el negocio no estaba por la venta de los bombillos, que era parte de también, sino en la red. Supongamos que haya ganado, a ver, un centavo de dólar, ejemplo, un centavo de dólar por miles y miles y miles de millones de hogares que requieren de la energía eléctrica para poder vivir. Pocas palabras, un centavo de dólar por miles y miles y cuántas casas a nivel global. Ese es su ingreso. Poquito de mucho. Poquito de mucho. Vamos a ver otro personaje de otra industria. Por ejemplo, aquí en nuestro país, un personaje reconocido, ¿no? De gran prestigio, el señor Mario Vargas Llosa. Yo sé que lo conoces, Mario Vargas Llosa, ¿no? Este autor escribió una serie de libros maravillosos, excelente, ¿ya? Pero ¿cómo él genera ingresos pasivos? También aplicando la misma fórmula. ¿Mm? Es decir, por la venta de sus libros, ¿no? Él cobra una pequeña participación también. Poquito de muchas ventas de libros igual a bastante ingreso. Ingresos pasivos. La fórmula. Poquito de mucho. Veamos otro personaje de otra industria. Por ejemplo, lo conocemos, ¿no? Conocido como el rey del pop, lo conoces. Michael Jackson. Hoy en día no está entre nosotros, ¿no? Falleció. Pero a pesar que falleció, aún sigue generando ingresos el güey. Aún lo sigue. Sigue generando ingresos. ¿Pero de qué manera? Por la venta de sus discos, ¿no? Que se venden a nivel global porque todavía suenan, ¿no? O sea, todavía se lo siguen comprando y él genera una pequeña participación, una pequeña comisión por cada venta de disco, ¿no? Que se vende, ¿no? Que es bastante, miles y millones, y es igual a muchos ingresos. Obviamente, no él no cobra, pero sí su familia, ¿no? Pero si te das cuenta, a pesar que esté muerto o haya fallecido, él sigue generando ingresos pasivos. Él sigue ganando dinero que varios vivos todavía. ¿Mm? Poco de mucho. También aplica la misma fórmula. ¿Qué más? Negocios, modelo de negocios tipo franquicia, ¿no? Un ejemplo, nada más. A ver, aquí en Perú también. Quizás lo conozcas a este empresario, ¿no? Que a veces siempre sale o salía en la televisión con dos gringas al costado, ¿no? No sé si ya lo manjas, ¿no? Al señor Mauricio Discanseco. Perfecto. Él tiene un negocio, ¿no? Que se llama Rústica, ¿no? Que está a nivel nacional en diferentes puntos. Pero ¿cómo es el negocio de Rústica? Simple. Como tiene franquicias, o sea, tiene aperturada esta marca Rústica en diferentes puntos, ¿no? Del país, él genera también una comisión, una participación de todo lo que genere cada negocio de Rústica, en donde se encuentre. O sea, genera poco también, ¿no? Obviamente por uno, pero por cientos de negocios en diferentes puntos genera ingresos pasivos. Ingresos pasivos. Y bien, mira, si te das cuenta, lo que ellos simplemente es, si te das cuenta, mira, estas personas lo que hicieron es aplicar la fórmula poco de mucho, a pesar de que están en diferentes industrias, en diferentes rubros, a pesar de que promocionan o hayan vendido diferentes productos, diferentes servicios, diferentes ideas, conceptos, pero han aplicado la misma fórmula y tú puedes llevar esa misma fórmula a tu vida.
Lo importante aquí es que tú lo descubras. Como te vuelvo a recalcar, independientemente a lo que te dediques, tienes que generar ingresos pasivos. Tienes que hacerlo. Seas estudiante, ama de casa, profesional, negociante, te dediques a ventas de productos y servicios, tienes que hacerlo y lo puedes hacer. ¿Cómo lo puedes aplicar? Eh, lo voy a hacer exclusivamente una segunda parte, ¿sí? Una segunda parte de cómo tú, algunos tips, te voy a compartir algunos de qué manera podemos generar ingresos pasivos sin la necesidad de que quizás tener un capital exuberante para que tú puedas sacarle partida a esta economía y de manera inteligente puedas ir construyendo tu libertad financiera, que eso es muy, pero muy importante. Se prolongó, quería hacerle en una, pero va a haber una segunda parte, ¿sí? Bueno, eso es todo por hoy conmigo. Espero que te haya aportado algo de valor. Como te vuelvo a recalcar, te invito a indagar de todas maneras, a que vayas viendo algunas estrategias, formas, pero lo voy a hacer, te lo prometo, lo voy a hacer. Y si crees que te ha agregado mucho valor, te invito a compartirlo, te invito a que lo puedas divulgar en tus redes sociales y, y por favor, hazme un comentario, ¿qué opinas del tema? ¿No? Si ya lo conocías, si no lo conocías, y bueno, excelente. De esta manera vamos a poder empezar a educarnos de manera financiera. Yo soy Jimmy Pérez, para mí es un honor y un placer estar aquí contigo y poder de una y otra manera aportar mi granito de arena. Y si no te has suscrito al canal, hazlo por favor, hazlo. Voy a estar compartiendo contenido de valor relacionado a educación financiera, relacionado a desarrollo personal, psicología del éxito, mentalidad ganadora, temas que yo creo que son necesarios divulgar hoy por hoy. Yo sé que estamos en una era like, una era me encanta, una era de las redes sociales, una era de los memes, era de las, ¿no?, cosas que venden más, pero también es muy importante apostar por la autoeducación, por el desarrollo del ser, que es muy importante, y potenciar las formas de generar ingresos, que es muy importante, y tener control y de una y otra manera hacer que las crisis como las que estamos viviendo hoy, como el tema del coronavirus, ¿no?, la cuarentena, no nos afecte de una u otra manera. Y